Pero lo que más vergüenza me da de todo esto es que estos grupos estén aliados a empresarios haitianos ligados al terrorismo. Que no es que el presidente le da participación a estos grupos, es que estos grupos le dan participación al presidente. Señores, esto es lo que se llama una corrupción administrativa del más alto de los niveles. Atenciones, porque ya la inversión de Cabo Rojo ya está hecha y sobrepasaba los 5,000 millones de pesos. Es decir, una inversión que le hicimos nosotros con nuestro dinero. Nunca lo hizo Luis Abinader, eso lo hicimos nosotros con nuestro dinero, ¿verdad? Ahora se le entrega a estos grupos empresariales y ellos dicen que van a invertir de los fondos de pensiones de nosotros, van a invertir lo que falta. Pero nosotros creemos que no falta nada. Ahí no falta absolutamente nada. Ellos lo que pasa es que van a desviar los fondos de pensiones, como lo hicieron aquella vez con César Iglesias, señores. Es así que se está manejando esto. Ese proyecto de Cabo Rojo está a 30 kilómetros de Pedernales, para que ustedes entiendan, señores. Eso no va a beneficiar al pueblo de Pedernales. Eso es lo único que puede hacer, lo único que puede beneficiar al pueblo de Pedernales es que el que trabaja allá, que tenga que viajar 30 kilómetros todos los días, duerma ahí en el pueblo de Pedernales. Pero ahí ningún turista tampoco va a ir, porque esto es un negocio binacional entre empresarios dominicanos corruptos y empresarios haitianos que financian bandas terroristas en Haití. Eso es lo que nosotros tenemos en Cabo Rojo. Y eso es lo que el presidente Abinader le llama, ahí en el Salón de las Cariátides, en el Palacio Nacional, le llama una inversión perfecta. ¿Ustedes entienden? Una inversión perfecta, pero ¿perfecta para quién? Es perfecta para estos grupos empresariales que tienen una gran oportunidad de desviar fondos, de hacer marullas financieras. Ustedes vieron ahí la descripción que nosotros hicimos de cómo hicieron la marulla financiera con respecto a César Iglesias. César Iglesias tenía 8 socios, ¿verdad? Esos 8 socios, ellos los convirtieron en compañías. Y crearon una compañía fantasma y cogieron esas 8 compañías y le vendieron el 30% de las acciones de César Iglesias. El 70% se supone que es de nosotros, los contribuyentes. El 70%, pero nosotros no tenemos ni voz ni voto en esa compañía. Los que tienen voz y voto y los que deciden qué se va a hacer con el dinero son los dueños del 30%. Y eso mismo entonces está pasando ahora con este consorcio, este famoso consorcio de Cabo Rojo, en donde el señor Rainieri, como siempre, amigote de Luis Abinader. Entonces ahí Luis dice, esta es una inversión perfecta. Nosotros cogemos el dinero del pueblo, hacemos la construcción, cogemos también el dinero de los fondos de pensiones, lo desviamos, hacemos lo que nos da la gana con él y ponemos a mi amigote Fran Rainieri al que administre eso como a él le dé la gana. Eso es el consorcio Cabo Rojo, señores. Es a eso que nosotros nos estamos enfrentando. Esto es lo que se llama corrupción, señores. Esto es lo que se llama una corrupción administrativa del más alto de los niveles. Por eso es que nosotros quisimos, por favor, señor director, vuelva y coloque. Vamos por el cuadro, vuelva y coloque, doctor, para que usted me explique algo, porque hay algo que vuelva y coloque el cuadrito. ¿Qué pinta Billo en esto de Pro Pedernales, doctor? Mira que Billo es el combustible. Billo es socio de Fran Rainieri, vendiendo combustible en el aeropuerto de Punta Cana. Billo, otro negocio que tiene es el del cemento. Es decir, todas esas construcciones que ustedes ven que se hacen ahí en la frontera, es con el cemento del señor Billo que se hace. ¿Y cuál es la mano de obra que se está utilizando ahí, señores? ¿Ustedes creen que es mano de obra dominicana? ¿Ustedes creen que los dominicanos están construyendo allá en Pedernales? No, eso es mano de obra haitiana, manejada también por el señor Billo, por las empresas del señor Billo. Pero el señor Billo, yo quiero explicarte, Rodolfo, que también está en el Palacio Nacional. Está ahí. No está ahí. Sí, en el Palacio Nacional. No con Pablo por Portes, delegación. el señor Pablo Portes, que es el asesor financiero de Luis Abinader. Levanten la mano. En este gobierno. Así es que está el asunto. Así es que está el asunto. Es así que tenemos que andar. Es un asalto. Levanten la mano que estamos rodeados. Es un asalto, señores, que nos han hecho estos grupos empresariales junto con gobernantes pusilánimes,
pusilánime, porque eso es lo que es Luis Abinader, un pusilánime. Fíjense ahí de nuevo el cuadro. Desarrollo fronterizo binacional. Doctor, ¿y no era mejor el darle... CONE y Givelvillo. Y el Estado que está ahí, el que da los cuartos. ¿Cuál será el aporte del grupo Punta Cana, por ejemplo? Ninguno. Su experiencia. Pero aquí hay otras su experiencia. No, si está Fran Rainieri, nadie más. Nadie la experiencia de San Rainieri. San Rainieri. Sí, San Rainieri. Y entonces la inversión de San Rainieri es de los fondos de pensiones de nosotros. Sí. Es decir, cogen el dinero de nosotros y esa es la inversión de San Rainieri. Para el experimentado Fran Rainieri. Sí, para que él entonces maneje todo esto. No tienen nada que perder, porque ahí el Banco Popular no pierde nada. El BHD no pierde absolutamente nada. Sí. Y Fran Rainieri tampoco pierde nada, porque si eso quiebra y eso se va a pique y eso se convierte mañana en un potrero, ese proyecto turístico, él no puso ni un centavo. Pero si deja beneficio, entonces es de él. Le toca no es de él, ya eso es de él. Ya eso está entregado para ellos. Esos son contratos que duran 20 y 30 años, como el contrato de todos están concebidos para eso. Ahora, doctor, yo le voy a hacer una pregunta. Si la pregunta es muy complicada, yo entiendo que usted no la quiera responder, porque quizás puede llevarlo a usted, lo provoco, porque la idea mía es provocarlo. La idea mía con esta pregunta es sacarlo de quicio. Cuánta sinceridad. Doctor, ¿qué hacer? ¿Qué usted sugiere hacer ante estas situaciones que donde quiera que tú ves? Yo me sorprendo porque cada día usted trae un tema documentado que impacta el país, que incluso siempre trae una breve reseña del génesis, por ejemplo, con el tema de César Iglesias. Y ahora vemos, doctor, que el modus operandi se repite con Cabo Rojo, Punta Cana, con el fideicomiso. Pero, ¿por qué el gobierno tiene que buscar tantos socios? Y además darle participación a los mismos grupos de siempre. Le hago la pregunta, ¿qué hacer? Y lo segundo es, ¿no sería mejor, ya no es posible, pero no fuera mejor darle participación a otro grupo que no sean a los mismos grupos de siempre? Mira, yo entiendo, Rodolfo, que no es que el presidente le da participación a estos grupos, es que estos grupos le dan participación al presidente. ¿Cómo así? Me explico. Cuidado, me explico. Estos grupos son los que colocan y quitan presidentes. Ay. Eso es lo que sucede aquí. Aquí hay una subversión de los poderes. Ay. Sí, estos grupos representan al Senado de la República, representan a la Cámara de Diputados y son los que dicen quién va a ser el próximo presidente de la República. Y por eso es que tú ves que en todas las negociaciones grandes, en todos los negocios grandes, en todas las marullas financieras, están la misma gente, están los mismos grupos empresariales. Pero lo que más vergüenza me da de todo esto es que estos grupos estén aliados a empresarios haitianos ligados al terrorismo y ligados a muchísimas cosas más, a tráfico de armas, a todo lo que ustedes se puedan imaginar. Eso es lo que más, eso es una de las cosas que más me molesta. Pero yo no le he hecho la culpa al pueblo, Rodolfo, porque el pueblo lo que le ha pasado es que ha sido mal informado. Todos estos años nosotros hemos creído que nos ha estado gobernando un presidente y un partido político mayoritario. Hoy nosotros nos damos cuenta de que eso no es así, señores. A nosotros no nos gobierna ningún presidente de que Danilo Medina, de que Leonel Fernández, de que Luis Abinader y de que qué sé yo, quécito. No, a nosotros nos gobierna y manejan nuestro presupuesto y todo lo que tiene que ver con la economía y el desarrollo de nuestro país lo manejan estos mismos grupos empresariales que hacen todo este tipo de marulla financiera. Eso es lo primero, es el primer paso, y eso es lo que en esa etapa que estamos ahora, Rodolfo, explicándole al pueblo con hechos qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Y ahora después, partiendo desde ahí, entonces nosotros lograr una transformación de la política en la República Dominicana, porque se ha instaurado una plutocracia, un grupo de empresarios son los que manejan
el país, manejan la justicia, manejan la comunicación, manejan el presupuesto de la nación, lo diseñan y ellos mismos cogen parte de ese presupuesto y lo colocan en sus propias empresas, señores. Nosotros tuvimos el presupuesto más holgado de la historia de nuestro país. Fue este presupuesto que se aprobó ahora este año. 1.685.000 millones de pesos, señores. Y el gasto, es decir, lo que nosotros gastamos en un año, ronda alrededor de 600.000 millones de pesos. Ese es el gasto de este país. Sin embargo, la otra parte, que es el billón, ese billón simple y sencillamente se queda en las garras de estos grupos empresariales. No es en las garras de Danilo Medina, ni en las garras de Luis Abinader, ni en las garras de Leonel Fernández, no, ni en la garra de que un diputado, de que un senador que se queda con los cuartos, que se los roba. Eso no es así, señores. No es así. Son estos grupos empresariales. Mírenlo ahí, mírenlo claramente, cómo ustedes tienen un presidente al servicio de estos grupos, beneficiando a estos grupos a cambio de nada. Es decir, esta gente se apodera de los bienes permanentes del Estado Dominicano sin ellos tener que invertir un solo centavo. Al contrario, nosotros cogemos de nuestro dinero y le pagamos a ellos para que ellos se cojan nuestras cosas, para que ellos administren nuestras cosas a voluntad y reciban todos los beneficios que se puedan recibir de eso. Eso es lo que sucede, Rodolfo. Eso es lo que está pasando en la República Dominicana y eso es lo que nosotros queremos que el pueblo entienda. Y después que entendamos esto, señores, entonces vamos a hacer la verdadera transformación. En eso que planteaba el doctor, que no lo está diciendo, primero lo he dicho en cámara antes y quiero reafirmarlo. El doctor Iván Silva me merece respeto como ciudadano de la República Dominicana porque no está planteando lo que está planteando hoy porque no sea senador, sino cuando le tocaba solo degustar el buen vino y el queso fino sin la necesidad de pagarlo porque las recepciones en la República Dominicana, en especial para los de la Cámara Alta, son permanentes y diversas, y cuando no son convocados pueden ellos convocar a costilla del bolsillo de otro y plantear las cosas que él planteó. En ningún modo hablaba de su natal La Romana, sino que hablaba del país y hablaba de la responsabilidad propia de un verdadero político en la representación de los intereses. Lo reafirmo en cámara y se lo digo a él en privado, decirle a sus familiares que tienen un gran hombre. Debo decir, señores, que eso que dice el doctor es lo que me rasga el alma. Tomando en consideración que aún no recibimos el 10% que establece la ley 166-04. Lo que tú quieres decir es que eso está aprobado, que eso se va a aprobar. Si el diputado es un proyecto de ley. Se aprobó ayer en segunda lectura. En segunda lectura en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados. Bueno, mira, nosotros vivimos una experiencia muy traumática en el Senado de la República. Era traumática, te digo, porque se aprobaron muchos proyectos de ley en primera, en segunda lectura, pasaban a la Cámara de Diputados y allá perimían. Es decir, en los pasados 4 años fue tan deficiente la actuación de la Cámara de Diputados que perimieron alrededor de 170 leyes. Wow. Es decir, todo el trabajo que uno hacía en el Senado llegaba a la Cámara de Diputados y ahí se iba todo. Pero también viceversa, es decir, muchas veces se aprueban en la Cámara de Diputados, llegan al Senado de la República y por alguna razón o motivo nosotros no lo podemos entender bien. Mira que yo tuve 4 años ahí, pero no lo puedo entender bien. Todas esas leyes perimen también. Hay algo, hay como una mano, es como una especie de mano negra que hay en el Congreso de la República que solamente progresan los proyectos que vienen desde el Ejecutivo. Es decir, si hay un proyecto del Ejecutivo y llega a la Cámara de Diputados o llega al Senado de la República, si es la voluntad del presidente de la República, ese proyecto en menos de 2 o 3 semanas ya está aprobado. No, porque se ve en un Ferrari, doctor. Pero cuando viene del diputado, que viene del senador o de algún equipo, de alguna comisión, la verdad es que la mayoría de los proyectos de ley perimen y con más razón perimen si es un proyecto de ley que tiene que ver
con dinero. Es decir, si tiene que ver con dinero, eso es fatal, eso es muerte súbita, se llama eso. Entonces, yo le deseo mucha suerte al diputado, ¿cómo se llama? Giancarlo Simanca. A Giancarlos, le deseo muchísima suerte. Uno de los sueldos más deprimidos que hay en el Estado, en el gobierno, en los gobiernos, está en los ayuntamientos. Es decir, hay gente en los ayuntamientos que gana 5,000 pesos mensuales. Así es. Y menos. 6,000 pesos Y mensuales. menos. Es decir, eso es algo verdaderamente muy triste. Y mucha de esta gente sí trabaja mucho. Es decir, no es que son botellas. Es decir, lo que menos ganan no son botellas, son los que más trabajan en el ayuntamiento. Es decir, recogen la basura, hacen cuántas cosas. A la hora que se levantan. Los que más ganan en el ayuntamiento son los que menos hacen. Es decir, son los que menos le dan al pueblo, son los que menos le sirven al pueblo. Es algo que debería, yo creo que, no con una ley, porque lamentablemente, mira la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es la ley que menos se cumple. Pero no solamente... Se viola todos los años y es la ley que cambia todos los años. Toda la vaina. Esa ley de presupuesto es una ley que todos los presidentes, yo no entiendo cómo es posible que eso ocurra, que ningún presidente la respeta. Ninguno respeta la ley de presupuesto. Y todo el mundo la viola, si la violó Leonel, la hizo Balaguer, lo hizo... Todos los presidentes hacen lo mismo con la ley de presupuesto. El más respetuoso fue Balaguer. Y una de las cosas que yo me propuse en el Senado y como cuando era candidato también a senador, es que yo decía que yo no iba a promulgar y que no iba a promover ningún proyecto de ley en el Senado de la República, que yo lo que iba a hacer era fiscalizar, que es otra de las funciones que nosotros tenemos, y por eso yo no propuse ninguna ley en el Senado. Creo que puse una, pero fueron cosas muy sencillas, y al final perimió también en la Cámara de Diputados, porque ese es el destino de cualquier ley que salga de las manos o del cerebro de un diputado, o que salga de las manos o del cerebro de un senador. El destino de esas leyes es que periman en una de las dos cámaras, siempre y cuando no tenga un apoyo del Ejecutivo. Lamentablemente eso es así. Tenemos uno de los senadores que más leyes ha aprobado en la historia de nuestro país, es el senador Félix Bautista. Es decir, increíblemente, este señor tiene tanta suerte de que las leyes de él, la gran mayoría son para beneficio de grupos empresariales, para que ustedes puedan entender. Siempre son para beneficio de grupos empresariales. Estos grupos empresariales que nosotros criticamos constantemente, él es el que coloca esas leyes y de una manera mágica pasan por el Senado, llegan a la Cámara de Diputados y el presidente también las aprueba. Como decía el gato pardo, faenar para que todo siga igual. Es decir, tú ves que un alcalde sustituye al otro y el otro sustituye al otro, pero ninguno se fiscaliza. Es decir, una gente llega a una alcaldía, bueno, yo gané las elecciones, yo soy alcalde, pero no hay ningún informe de fiscalización del alcalde, de la gestión del alcalde anterior. Y si lo hay, es un informe positivo, es decir, no pasó nada, todo fue una maravilla, todo está bien, y lo que en realidad sucede es que el alcalde que llega nuevo aprende las mañas del anterior. Es decir, lo que le funcionó al anterior, si usted robaba de tal forma, entonces usted ahora, cuando llega nuevo, usted hace lo mismo para que parezca todo igual. Y eso es lo que pasa en las alcaldías. Y eso es lo que pasa también en los ministerios. Fíjense ustedes que sustituyen un ministro por el otro, y ese ministro tampoco rinde ningún informe, el otro ministro todo estaba bien, no hay ningún problema. Tú recuerdas, Nilson, cómo nosotros cogimos a un ministro allá en el Senado de la República, que fue allá de Bravucón al Senado, y él estaba esperando pues que todo el mundo se le quedara callado. Y nosotros le dijimos a él que qué pasó con la sustitución que él le hizo al ministro anterior. ¿Es el santo? El ministro anterior, que es un ministro corrupto, que estaba ligado a esto y aquello. No se atrevió a contestarnos. No se atrevió a decir absolutamente nada. Y así mismo ocurre con los alcaldes. Es decir, ahora está Dio Astacio, anteriormente había un alcalde, ahora viene Dio Astacio, pero Dio Astacio no hizo ningún informe de la gestión anterior, no encontró ninguna aberración, no encontró ningún problema. Es decir, todo marchó a la maravilla en esa alcaldía. No hay nada que corregir. Y ahora este señor, claro que va a hacer lo mismo.
lo mismo, y va a pasar lo mismo que siempre pasa, señores. Y nosotros estamos todavía buscando leyes y arreglando leyes y corrigiendo leyes para que las cosas funcionen mejor. Y no es eso, nosotros no tenemos un problema de leyes. Nosotros tenemos un problema de nosotros. Nosotros tenemos un problema que los medios de comunicación hacen caso omiso de las cosas que verdaderamente están pasando. Nadie se atreve a enfrentar absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque está la filosofía de no te metas con ese tipo, no te metas en ese lío, tú no sabes de eso. Te va a echar una vaina. Esas son las expresiones. Te van a echar una vaina. Esas son las expresiones que se utilizan entre nosotros, los que estamos en los medios de comunicación, de que no hable así, no te eche tanta gente en contra, no te abra tanto frente. Sí. Esa es otra expresión que se utiliza mucho. No te abras tantos frentes, fulanito, que eso no te conviene. ¿Para qué? Para que tú te quedes callado, para que tú no digas las cosas que están mal hechas. Pero entonces tenemos una justicia inservible. Es decir, tú haces una denuncia como comunicador, tú haces una denuncia como autoridad inclusive, porque a nosotros vivimos esa experiencia también. Hacíamos denuncias como autoridad, como senador de la República, y la justicia nada. Es decir, el Tribunal Superior Administrativo, el Ministerio Público, nada. Era que no hablaba nadie, es que no había ninguna denuncia. Nunca se incoó ningún proceso en contra de alguna denuncia que nosotros hiciéramos en el Senado de la República en nuestras labores de fiscalizador. Es decir, es imposible fiscalizar todas estas aberraciones que se dan en el Estado Dominicano, en cada uno de los gobiernos y en cada uno de los ministerios. Es imposible fiscalizar a un ministro, señor. ¿Ustedes sabían eso? Un senador no puede fiscalizar a un ministro. No le puede pedir una información a un ministro, porque el ministro se la niega, y cuando tú vas al Tribunal Superior Administrativo y le dice al Tribunal Superior, mire, este señor, nosotros tenemos que meterlo a la cárcel, porque ese se niega a dar una información, ese ministro que está ahí, y el Tribunal Superior Administrativo te dice, sí, él se puede negar a darte la información, a ti como senador, y a ti como ciudadano también, él se puede negar, eso no es ningún problema. Esa información, él no te la tiene que dar a ti. Hay otra que sí, pero esa que tú le pediste, esa él no tiene que dártela. Eso hace el Tribunal Superior Administrativo, eso hace la justicia, y eso lo hace también el Ministerio Público. Y pasa lo mismo, y vuelve a faenar, para que todo siga igual. Señores, miren, yo quiero acotar, primero decir al senador que los ayuntamientos no pueden invertir dineros propios para temas de auditorías ni nada que tenga que ver con relación a lo que usted está explicando de, mira, alguien tiene que levantar un informe, y es cierto, debería haber un corte entre una cosa y otra. Miren, la gestión inicia en el 24, bueno, pues hay que hacer una auditoría aquí para que el alcalde entrante pues haga las cosas como son, pero no puede el alcalde electo detenerse a hacer auditorías porque la ciudad continúa. Y además no es una función propia del ayuntamiento. Como bien decía Nilson ahorita, Cámara de Cuentas, sí, es Cámara de Cuentas. Incluso todavía está a la espera el municipio de Santo Domingo Este de la auditoría en la gestión 2016-2020. Entonces no podemos saltar de una cosa u otra. Primero debe salir esa gestión, que Cámara de Cuentas tiró un preliminar, así como que vamos a ver qué pasa, pero no pasó más, nada más. Entonces, todavía faltan auditorías pendientes y todavía hay cosas que se deben aclarar. Por ende, no le echo la culpa, ni acuso, ni mucho menos a ningún alcalde. Y también quiero acotar el tema de que ha sido mencionado el alcalde de mi demarcación, mi alcalde, Diego Astacio, porque yo he mencionado varias veces el municipio de Santo Domingo Este. O sea, no es un tema con usted, sino que al yo mencionar al municipio de Santo Domingo Este, usted es el alcalde. Y naturalmente a ustedes que vamos a mencionar. Sí. Pero tienen los ayuntamientos la capacidad de ser auditados, y indistintamente, y qué pena que usted diga una cosa como esa, o sea, qué pena que le pase eso a los senadores, que no puedan ellos preguntar lo que quieran, porque los senadores son fiscalizadores. Entonces, ¿cómo es que existe una información que según la misma ley 204 de libre acceso a la información pública, cómo es eso que hay un senador que no puede preguntar lo que él entienda?
Claro, yo me imagino que el señor Silva no le fue a preguntar cuánto gana ese ministro, y pudiera preguntarlo porque los salarios Claro que también son sí, públicos, lógico, pero no le está claro. preguntando una información personal. ¿Cuál es su número de cuenta en Banreservas? ¿Cuántos hijos usted tiene? Seguro que no fue eso que él le fue a preguntar. Seguro que él le fue a preguntar algo con relación a las funciones que él mismo ejercía. Y qué pena que aquí que el senador diga que no puede preguntar porque eso es insólito. No puedo preguntarlo. Así No puedo es. preguntarlo. A mí ese ministro me contestó por un periódico. Y él me dijo a mí que lo buscara por internet. Ok. Esa fue la respuesta de él. Y yo fui al Tribunal Superior Administrativo y el Tribunal Superior Administrativo dijo que sí, que lo vaya y lo busquen en el internet. Que él no tiene que darme a mí ninguna información. Eso hace el tribunal. Nosotros visitamos, ahora que hablamos de la Cámara de Cuentas, visitamos al pasado presidente. Esta nueva presidenta de la Cámara de Cuentas yo no la conozco, pero me dicen que es de la gente de Participación Ciudadana. No se Me dicen pierde a de mí. nada. Es más en problema. realidad. Pero el no pasado, se pierde la gran vaina. Mira, el pasado presidente, yo fui y lo visité y tuvimos una hora en su despacho. Y al final él me dijo a mí, mire, senador, nosotros no podemos fiscalizar nada, nosotros no podemos hacer ningún informe, porque nosotros no hay ninguna prueba, nosotros no podemos someter a nadie. Así me dijo él a mí. El presidente No, de es la verdad Cámara de que Cuentas ellos no- pasado. Pero en es su verdad que despacho. ellos no pueden someter porque no tienen esa facultad. En su despacho. No, es decir, corresponde ellos no, al no, pero PEPCA. que no pueden rendir ningún informe. No, pero no claro, pueden hacer otra cosa, nada. ahí sí. Claro, ese Es es decir, su que no trabajo. pueden hacer nada. Lo que pasa es él me que- dijo a mí, y oye, me lo dijo al principio de su gestión, me lo dijo. Y eso mismo hizo los 4 años. Eso le iba a decir. No hizo absolutamente él no hizo nada. nada, él no sabía cómo rendir No un hizo informe. absolutamente nada, señores. Vamos a Es darle decir, una picaderita a la gente que ya Sí, el tiempo. Pero hay algo que yo quiero compartir y que yo estoy feliz porque se hizo y es algo que Nilson se pasó casi una gestión hablando de eso, senador. Y fue el Ajá. tema, en esta semana se hizo pública la inclusión nuevamente en el currículum escolar de las escuelas públicas dominicanas de moral y cívica. Fue algo que Nilson dijo aquí hasta la saciedad. No hubo semana que no lo dijera, no hubo semana que no estableciera lo importante de esta materia en las escuelas dominicanas, que nunca yo entendí por qué la sacaron. No, de primer pues, orden. tú debes Yo nunca entender. entendí por qué la Sí, sacaron. para tener lo que tenemos como muchachos, sin Entonces, norte. imagínese usted, pero qué bueno es que el ministro Luis Miguel de Camps el lunes pasado, en una rueda de prensa que realizara, informó nuevamente la inclusión de esta materia tan importante. Lo que pasa es, Nilson, que acuérdate. Ya yo le giré que una yo comunicación. vengo de escuela salesiana, donde no se hace necesaria tener una materia con título de moral y cívica. Bien. Porque allá la moral y cívica era un asunto hasta del cómo comer al mediodía. Entonces, quizá por eso yo no entiendo por qué la sacaron. Sí, pues yo sí entiendo, porque soy político y soy más viejo que tú. Y entiendo, conozco algunos sabuesos. Ojalá que el ministro de CAM ahora nos diga si educación va a seguir manejando el 4%. Porque ustedes recuerdan que el señor Ángel Miyagi. Miyagi. Ángel Hernández. Ángel El señor Miyagi Ángel Hernández el de la chivita. agarró el 4% famoso de nosotros y él lo dividió. Sí. El 4%. Él a su voluntad. Sí, sí, violando la ley, sí, violando sí. todo. Él divide el 4%. A mí me gustaría saber qué va a hacer el señor de Camp con ese 4% que ya el señor Miyagi lo dividió.